También hubo mucha discusión con la gente del Ministerio de Educación. Habíamos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación para las 3 horas obligatorias y de repente cambia el gobierno, es otra gente y esto se derrumbó. Cuestión que también es lamentable porque hacer otra ley va a tener el mismo lobby. Ahora, en los currículums escolares, nosotros lo hemos revisado varias veces, cada vez se pone con más potencia lo de la actividad física. De hecho, el CIMSE de actividad física va a ser un avance. Pero ojo, a diferencia de salud, lo curricular que manda el Ministerio de Educación igual pasa por el municipio. Y en el municipio a veces se sacan un montón de cosas que venían desde lo curricular, porque no son obligatorias. Si hubiera quedado en la ley, eso habría sido 1000 veces mejor. Entonces ahí también hubo un lobby, si esa palabra le sale más cómoda, a mí no mucho, respecto desde el Ministerio de Educación, por eliminar eso. También por eliminar a los universitarios. Y esto en una mirada filosófica que también tiene que ver con la campaña que el gobierno tiene de elige vivir sano, porque se supone que uno como adulto tiene ya la inteligencia o no sé qué, la conciencia para poder elegir. No es verdad. Igual nos cuesta elegir, ya sea por buscar el placer, o porque es más caro, o porque no tienes tiempo, o porque no hay gimnasio, o porque no sé qué. Entonces, bajo esa medida, y tampoco estoy de acuerdo, se sacó a los universitarios porque ustedes, universitarios, sí pueden elegir no comprar lo no saludable. Y entonces se sacó eso también. Así que hubo varias historias que intervinieron ahí. Potentemente también el Ministerio de Economía. Todo lo que tiene que ver con publicidad es un golpe muy duro para la industria. Y sí se sacó esa frase que limitaba el horario de televisión, que ya no era con una direccionalidad para el menor de 14 años, sino que era un horario en el que uno cree que los niños pueden estar viendo, que era desde las 6 de la mañana hasta el horario diurno se llamaba. Eso también se sacó y yo creo que ahí las mismas instituciones vinculadas a la televisión también influyeron. O sea, no es un solo sector, sino que hubo varios sectores y tenía que ver con las dificultades de implementación, como puede ser el tema de la actividad física en los colegios, mucho no hay ni profesor de educación física, eso era caro. Entonces, ese fueron el tipo de lobbies que yo creo que ocurrieron. Algunos me constan porque todavía yo estaba, otros estoy viéndolo en base a su posición porque yo ya no estaba. La palabra en español, en vez de lobby, es cabildeo. Cabildeo, sí. Cabildeo. No me acomoda el lobby. Suena menos terrible, cabildeo. Claro, es que no sé si el lobby es malo o no, bueno, hasta como que es medio profesional. Suena tan feo. Cabildeo voy a decir ahora mejor. Bueno, yo quería pedirles a las dos un posicionamiento respecto a una reflexión que me surgió en este último tiempo. Yo llevo más de 10 años trabajando con nutricionistas, con médicos dedicados a la nutrición, y una de las primeras cosas que aprendí y que me llamó la atención cuando comencé a trabajar en esta área era un mantra, digo yo, una frase que se repetía, que dice algo así como: el problema no son los alimentos, el problema son las personas que tienen malos hábitos alimentarios. Y de ahí se deriva entonces que hay que educar a las personas y hay que formar a las personas para que tomen buenas decisiones y elijan. Y eso podríamos decirlo que es un paradigma dominante dentro de la nutrición, dentro de lo que se enseña en las escuelas de nutrición, y es a su vez el mismo discurso que ha tenido la industria en las discusiones de la ley de alimentos. Es un discurso que viene desde la ciencia, viene desde la academia y ha sido apropiado por la industria. Y se usó también en contra de esta ley. Sin embargo, de las dos presentaciones con más fuerza, quizás de la presentación de la doctora Castillo, pero en las ambas posiciones que escuché hoy día, me está surgiendo otro paradigma antagonista, revolucionario, que le parece que no es cierto eso, que el problema no son los alimentos, que sí,
que hay alimentos problemáticos. Y entonces ahí nos enfrentaríamos a otro tipo de medidas absolutamente distintas y a otra forma de enfrentar el problema. La misma discusión es si es por porciones o no es por porciones. Las porciones se entienden en el sentido de que estamos hablando de hábitos alimentarios y la gente come porciones. Una iniciativa por 100 gramos o de valor por 100 gramos, están hablando de calidad nutricional del alimento, de una propiedades intrínsecas del alimento. Y entonces quiero que ustedes se pronuncien. ¿Existen alimentos malos? Bueno, exactamente, Marcela, tiene que ver con lo que tú dices. Acá hay paradigmas en relación a esto. El paradigma predominante, el que existe, pero que no es único, porque en otras partes se discute distinto, es que depende cómo tú lo comas. Si comes mucho, a lo mejor es responsabilidad tuya que no seleccionaste bien. Pero del punto de vista de la fisiología, no da lo mismo comer 20 calorías provenientes de azúcar que comer 20 calorías provenientes de proteína. La respuesta a nivel fisiológico, neurofisiológico, es absolutamente distinto. Aquí no opera el principio de la termodinámica, la parte 1, dijéramos que tanto comes, tanto engordas. No es así, depende de la calidad y de la composición de alimentos. Hay una serie de estudios que a lo mejor sería bueno que los alumnos revisaran, de un doctor que se llama Barry Popkins, que ha estudiado el efecto de la globalización alimentaria en la tendencia en las enfermedades crónicas como la obesidad, la dislipidemia, etcétera, etcétera. Y evidentemente es la calidad de los alimentos que comemos, estos que denominamos ultraprocesados, los que han tenido un impacto muy importante en la epidemia de las enfermedades crónicas no transmisibles que tenemos. Yo tengo la sensación, y por eso yo digo que yo hago mi mea culpa, ¿no? Que nosotros acá en Chile seguimos trabajando con este paradigma de que depende cuánto come, del tamaño de la porción, y no hemos entrado al trabajar al paradigma de la composición de alimentos. Evidentemente, esto para mi gusto sí tiene que ver, y por eso yo llamaba la atención de cómo había sido elaborado el informe, tiene que ver en cuánto de los nutrientes críticos tienen los alimentos, no solo de cómo tú lo consumes, porque va a depender, hay gente que comerá 2 frutas, 3 frutas y otras que no la comerá. Independiente de eso es qué es lo que contiene estos alimentos que son ultraprocesados y que han sido determinantes en el desarrollo de las enfermedades crónicas. No ha habido una migración poblacional, digamos, por problemas genéticos, entonces la respuesta es genética. No, nosotros en Chile no hemos tenido grandes migraciones que explique este cambio tan brutal en el desarrollo de la enfermedad y de las enfermedades crónicas. Yo concuerdo plenamente contigo en el tema de los paradigmas y también siento que ha habido una estrechez muy grande en las colegas del área de la nutrición, en las visiones que han seguido un poco la tendencia imperante. Pero tengo la sensación de que aquí puede haber una oportunidad de discutir estos temas de una manera distinta. Yo lo que creo es, si tú me hubieras preguntado hace 10 años, quizá un poco más, habría votado por la educación. No tenía idea. Posteriormente tuve la opción de acceder a un conocimiento que no tenía respecto a esto de lo estructural y la necesidad de que hayan cambios estructurales para que la educación tenga su efecto y el cambio de hábito pueda ocurrir. Pero recientemente también he estado instruyéndome respecto a la genética, pero no en la mirada de la genética tradicional, sino que de la huella metabólica.
Y claramente hay personas que frente a una misma cantidad de alimento, incluso de actividad física, responden distinto. Y hoy día estamos haciendo un estudio en un grupo de personas que tienen hoy día entre 25 y 30 años y que fueron severamente desnutridos en su infancia, para ver si ese grupo, que son además niños que fueron con INI, como les dije, estoy trabajando en esa institución hoy día, para ver si ese grupo es diferente a otro que hoy día tiene esa misma edad, pero que no fue severamente desnutrido. Yo pienso que lo entretenido de los paradigmas es que pueden ir cambiando y estoy incorporando este nuevo concepto. Por supuesto que no es solo educación, porque si fuera solo educación, de los que aquí estamos no habría ni uno con exceso de peso, ya vemos varios. Así que no es solo educación. Y recuerdo un taller con puras nutricionistas hace varios años, en Coyhaique creo que fue, en que las nutricionistas, eran muchas nutricionistas, todas muy queridas además, así que con mucha confianza, me empezaron a presionar respecto a que la educación y que no hacemos suficiente educación y que nunca hay plata para campañas. Campañas es educación. Entonces yo le dije esto y yo le dije, si fuera por eso, ninguno de nosotros, de los que está aquí, que sabemos mucho de nutrición, sería obeso y hay más de uno. Y yo me acuerdo que ella se impresionó mucho y se puso a llorar incluso. Era una discusión bien acalorada y estábamos todos como bien emocionados, como les digo, en un ámbito de mucha confianza. Y esto que yo le hice ver, me lo habían hecho ver a mí en algún rato. Así que si no fui suficientemente clara en eso, yo no creo que sea pura educación. Ahora, la educación sirve también para comprender por qué nos están haciendo tomar algunas decisiones. Hoy día en la radio escuchaba a un periodista que decía, que además me encanta, que su hijo en la mañana le había dicho, me cargó esta ley, que es lo que se creen, que yo no soy capaz de elegir y no sé qué. Y bueno, eso es lo que mucha gente piensa, que es capaz de elegir. Pero además, aunque pudiera leer ese famoso etiquetado que fue tan complejo, igual, aunque lo entienda, lo compra, porque si no habrían alimentos que ya se habrían salido del comercio y no es así. Solo quiero poner, no quiero correrme de la respuesta, yo creo que lo estructural es demasiado importante, pero cuando a ti te imponen algo, es bueno también que en algún rato logres entender por qué te lo impusieron. Como cuando tus padres te imponen algo y lo entendiste cuando tuviste tu hijo. Bueno, imponer esto de que los alimentos van a tener menos azúcar para que los chiquillos no se enojen, también en algún rato tienen que entenderlo. Así es que no quiero dejar tampoco debajo de la mesa completamente la educación. Pero sí quiero agregar esta nueva amiguita a la mesa y que efectivamente por una huella metabólica no somos todos distintos. Y hoy día los estudios están yendo al óvulo, ese óvulo que tenía el feto de nuestras mamás en la guatita de nuestra abuela. ¿Se dan cuenta? Ahí parece que desde ahí viene la marca y hay que tener entonces presente que tenemos que cuidar mucho a nuestras embarazadas, no solo por ella y por el hijo, sino también porque si ese hijo es mujer, nace ya como ustedes saben con los óvulos y por lo tanto está determinando lo que va a pasar con su nieta o nieto. Entonces eso ya es un conocimiento que a lo mejor no está tan madurado, pero que va a venir. Así es que seguramente no somos todos iguales y cuando nacemos alguien debería decir, a este hay que protegerlo, además de todas las leyes, hay que protegerlo un poco más porque viene con una huella genética distinta, porque o nació bajo peso, o porque su madre subió poco de peso en el embarazo, o porque subió mucho de peso en el embarazo, o porque su abuela era diabética, no lo sé. Entonces quiero incorporar ese concepto también, que no es ni la educación ni lo estructural, sino que también tiene que ver con un aspecto de la genética que parece que llaman epigenética o huella metabólica, que el doctor Barker lo describió en otro sentido, pero que ahora está siendo más potente todavía desde más atrás aún.